nuevamente el otro día. Vamos a hablar ahora sobre las consonantes para el uso del silabario en el idioma español y su enseñanza para hablantes con lengua inglesa o hablantes en otros idiomas nativos. La agrupación de las consonantes se puede dividir en 7 lotes. Primero, el lote de las bilabiales, que serían la P, la B, lo que antes se llamaba la B pequeña. Luego viene el grupo de las dentales, la D y la T. Seguidamente está el grupo de las velares, la C, la Q, la G, por ejemplo. También incluso el uso de la letra K en algunas palabras del idioma español. Luego viene el grupo de las fricativas, se llaman así porque hay una fricción. Cuando hablamos de estos términos, quiero hacer hincapié en que se trata de explicar con esos nombres el uso de los articuladores que producen el sonido desde el aparato fonador. Por eso llevan esos nombres. Sin embargo, cuando tú estés hablando con la persona a la que le vas a enseñar el idioma, no hace falta mencionárselos. Hay un punto medio neutral, que es la presencia de la letra H. También la unión de dos letras, la C y la H, que en algún tiempo se conoció como la letra Che. Seguimos con las fricativas, tenemos la letra F. Luego la letra S. También el uso de la X. ¿Qué palabras particulares tiene el idioma español con el uso de la letra X? El uso de la letra Y. También el uso de la doble L, la L o la J. Luego vienen las nasales. La M, la N, la ñ. No podemos olvidar la letra L. Y por último, las vibrantes. La R o la doble R o R. También tenemos la letra W y la letra Z. Como te mencioné en el video anterior, otra parte del trabajo es conocer bien a la persona que tú le vas a enseñar el idioma español, porque dado eso, entonces tú podrás jugar y construir las palabras necesarias para que esa persona vaya aprendiendo el idioma, en unión de las consonantes con las vocales, para que a cada una de esas consonantes le apliques vocales donde formes palabras que sean muy familiares con esa persona a la que le estás enseñando el idioma. Porque a veces todos los manuales, los mismos silabarios o las revistas, las famosas cartillas, tienen un grupo de palabras que probablemente podrán causar hasta risa cuando las mencionen, pero no van a dejar ese aprendizaje significativo en la persona. No va a ayudar al uso de la memoria. Por eso también implementamos el uso de algún instrumento musical, el uso de canciones para ejercitar y reforzar bien el conocimiento de esas nuevas palabras. Si hacemos un resumen, como les comenté, tenemos esas consonantes agrupadas en 7 lotes. Primero las bilabiales, P, B y la conocida ahora V o lo que era antes la B pequeña. Luego las dentales, D y T. Después de las dentales vendrían las velares, C, Q, K y G. Luego vienen las fricativas, recordando como punto medio lo que sería la letra H y el uso de la C y la H, conocida anteriormente como la Che. Vendría la F, la S, luego vendría la X, la Y, la doble L y la J, M, N, ñ, L. Luego las vibrantes, R y R, la W y la Z. Algunas de esas letras tenían un nombre en una época y luego otro nombre en otra época, como es el caso de la famosa W, W o más recientemente conocida como UW. Así que hay que estar atento también con ese tema de los nombres y cómo se va a enseñar. El otro tema es qué español vas a enseñar, el español que se habla en España o un español neutral. Ese es otro tema bastante interesante del cual podemos hacer luego un video. El enlace en la descripción para que me sigas en las redes, descargues estos archivos con el silabario completo, te suscribas al canal, dejes tu like y también escuches mis canciones en el perfil de Spotify. Así que estamos pendientes, nos vemos desde acá, desde La Carreta y el Caballo y el 4.